Bueno, me voy a esperar un momento a ver si se conectan un poco más, si no, en 2 minutos iniciamos. Bien, yo creo que vamos iniciando. Mi nombre es Ariel Aguilar, soy psicóloga y el tema de hoy es abuso sexual, específicamente lo que ocurre con las víctimas a nivel psíquico. Es ir a hablar un poco de lo que pasa, no durante el evento, pero sí después o posterior al abuso sexual y también una propuesta desde donde yo trabajo, también desde el psicoanálisis, para trabajar con este trauma. Bueno, iniciamos con abuso sexual, ¿qué es? Creo que ya todos tenemos una idea o sabemos qué es, que es una violencia sexual que es con o sin contacto físico y que tiene la característica obviamente de que es sin el consentimiento de la persona. Es decir,
sin el consentimiento, por ejemplo, también consciente, porque es eso también un punto importante a determinar aquí. Después del abuso sexual o de un abuso sexual para la persona, para la víctima, hay varios momentos del trauma. Vamos a hablar aquí de al menos 3 momentos. El primer momento es durante el abuso, es decir, el acto en sí mismo, ese constituye un primer momento. El segundo momento es al recordarlo, que no quiere decir que solo sea una vez, sino el momento de recordarlo y que pues obviamente va a ser durante varias veces. Un tercer momento es cuando esta situación es hablada con otros, familia, por ejemplo, y ahí se constituye también algo diferente porque dependiendo de la respuesta o de lo que diga esa otra persona o esas otras personas, si dan apoyo, si no dan apoyo, también es muy importante porque puede ocurrir dos cosas, en un sentido positivo, que se le dé apoyo a la persona, incluso puede haber una denuncia por los medios legales, y en otro sentido, que se le juzgue, que no se le dé apoyo, que se le diga que tuvo la culpa o que no le crean, puede hacer un efecto de que la persona que ha pasado por esto, la persona que lo ha sufrido, se quede como fijada en ese trauma o estancada y no solo en eso, sino también en todo lo que influye posteriormente. Por eso también es muy importante considerar las posturas familiares en torno al abuso sexual, que es de suma importancia, como les había comentado. Puede impulsar, por un lado, la denuncia y hacer que este hecho, que ya es muy doloroso, que ya es muy difícil, pueda tener un atravesamiento sano, por así decirlo, o un proceso un poco más efectivo. Por el contrario, cuando es planteado como un secreto o negado, puede influir fuertemente en el psiquismo, es decir, en el estado emocional también de la persona. Y esto puede influir en que no lleve su vida como le gustaría llevarla o que tenga dificultades en otras áreas. Algo que también es común es que en la familia haya historias de abusos, es decir, a veces no es solo a la persona que se atreve a hablar y a la persona que dice que le pasa, sino que también puede haber una historia de abusos, por lo que cuando es hablado por un miembro impacta también en otras personas que también han sufrido abuso, y eso influye en que le den un buen acompañamiento o siga siendo manejado como un secreto familiar. Otro punto importante que quiero hablar hoy es la cuestión del cuerpo, lo que ocurre con el cuerpo después del abuso sexual. Y esto lo voy a manejar, bueno, ya lo había comentado en otro video que también subí aquí a la página de Clínica del Sujeto, pero lo vuelvo a comentar ahora. El cuerpo visto desde 3 perspectivas que se manejan mucho en el psicoanálisis lacaniano, es decir, el cuerpo real, el cuerpo simbólico y el cuerpo imaginario. El cuerpo real, es decir, el que tiene órganos, el que tiene, no sé, es el cuerpo de la medicina, el cuerpo que podemos palpar, el que tenemos. El cuerpo simbólico es como un investimiento,
Es decir, que lo viste son deseos, necesidades, exigencias, apetencias, placeres, goces. Es como un cuerpo vacío, pero en el que inscribimos un montón de cosas. Y por otro lado, el cuerpo imaginario, que es como nosotros lo pensamos, o como nosotros nos imaginamos que somos o que tenemos el cuerpo. Es como esa imagen unitaria, esa gestalt que en nosotros organiza el cuerpo, lo estructura, y es como nos imaginamos que podemos ubicarlo. Entonces, aquí, ¿cuál es el cuerpo del trauma? Y es aquel que está inscrito en los 3 registros, respondiendo a diferentes momentos o tiempos de la instauración traumática. Es decir, el cuerpo en un evento traumático como el abuso sexual es atravesado en los 3 registros, dando la sensación de dejar a la víctima desprovista de un cuerpo. Y no es que no tenga cuerpo en la realidad, porque sigue teniendo un cuerpo, sigue teniendo en este sentido su cuerpo real, pero en el plano imaginario y simbólico se percibe a sí misma como si ya no tuviera un cuerpo, o el cuerpo que tenía le hubiera sido robado por esta cuestión de que un abuso sexual, insisto, es sin consentimiento. Entonces alguien más llega y toma, hace uso, aunque se escuche feo, hace uso de ese cuerpo, y posteriormente a la persona que sufre eso es como si ahora ya no tuviera un cuerpo, o tuviera un cuerpo ultrajado, un cuerpo desmembrado, un cuerpo que está pero ya no es o ya no le pertenece. Entonces se vive como si hubiera una marca, o si quedara una marca en el cuerpo real, y esa marca puede tener diferentes nombres. Puede ser marca de que el cuerpo le fue robado, o marca de que el cuerpo no está, o marca de algo, pero la persona que atraviesa eso queda o lo vivencia como esa marca, que insisto, no es que esté en la realidad, en el cuerpo que tiene, sino que es en otro plano simbólico e imaginario. Y entonces el cuerpo imaginario, tras el recuerdo traumático, se puede vivenciar como si ya no perteneciera más. Es decir, la imagen de que es el cuerpo violado. También es común que existan sentimientos de culpa por llevar cargando una marca en la que muchas veces se intenta saber cuál es la responsabilidad. En este sentido, como se vive esta situación como si no perteneciera, un intento a veces de que pertenezca es como saber cuál fue la responsabilidad de la víctima para que llegara un agresor y lo hiciera. Y a veces también pues muy influenciado por la sociedad, obviamente. Esto de que sí estaba en un lugar que no debería de estar, supuestamente, si había bebido alcohol, si llevaba X o Y ropa. Es como un intento también por entender por qué otro viene y agrede, sin más. Entonces, el dolor que el sujeto trae es un dolor corporal, está instalado en el cuerpo, y su síntoma es para ser escuchado. En este sentido, pues para ser escuchado también, no solo por los familiares o por los amigos o por las personas cercanas, sino también por un terapeuta,
para hacer allí una intervención, un proceso de elaboración de lo que pasó. Y también por eso es importante la denuncia en el plano simbólico, ya sea por los medios legales, que casi siempre son ineficaces en el sentido de que pues ya sabemos como que tardan un montón en todo el proceso y esto también puede ser muy exhaustivo para las personas, pero bueno, la denuncia ya sea por esos medios, ya sea rompiendo el secreto familiar o ya sea como una denuncia pública. La denuncia es importante en el nivel simbólico ya que pone a cada quien en su lugar. Es decir, cuando se intenta a veces entender lo que pasó, entonces se puede llegar a sentir culpa por estas cosas que ya mencionamos. Y la denuncia pone a cada quien con cada cual. Es decir, el agresor es el responsable y el culpable. Y no hay de otra. Y la denuncia hace ese efecto de como de responsabilizar y pues culpar a quien es y no a otro y no a sí mismo tampoco. Porque también algo que suele ocurrir con las víctimas es que después experimentan dificultades en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales. Hay como lo que yo llamo como un fantasma de la violación que incluso se puede llegar a sentir como perseguidor, como que cuando se intenta hacer otra cosa, ahora a voluntad, llega esta situación como de haber vivido, luego en el trabajo con pacientes que han pasado por esto, mencionan como flashback, como cuando estoy en tal situación intentando hacer otra cosa, llega como un flashback de esa situación y ahora me es difícil y ahora ya no quiero continuar, por ejemplo, con una relación sexual o ya siento que la otra persona me va a agredir y ocurre toda esta situación de miedo también y como de entonces mejor me aíslo o mejor no accedo a estas cosas por temor o por la dificultad que se tiene para hacerlo. También es frecuente que tras haber sufrido un abuso sexual y lo que ello conlleva a nivel psíquico puede traer pensamientos de muerte, ideación e incluso intento suicida, como también una manera de terminar con ese sufrimiento y con todas esas dificultades que se viven o que se presentan tras el evento traumático. Y bueno, una propuesta que a trabajar o cómo trabajarlo en la clínica, desde mi experiencia, la dirección de ese proceso por esas situaciones tendrá que ir dirigida, como cualquier otro proceso, al sujeto, es decir, la persona que habla de sí misma y desde donde lo dice. Aquí me parece que independientemente del enfoque terapéutico, hay intervenciones como en una primera instancia que se tendrán que hacer. Es decir, indagar en la postura familiar y las redes de apoyo, cómo esta situación fue escuchada por otros y hacer una intervención allí, a veces no solo con la persona que acude a terapia, sino a veces también con los familiares cercanos o con quien la persona viva.
También indagar cómo la persona quiere llevar a cabo el proceso, en el sentido de si quiere hacer una denuncia y cómo quiere hacerla, o si no la quiere hacer. Es decir, también no se trata de obligar a las personas a que hagan una denuncia, sino a tener en cuenta de que cada proceso de cada persona va haciendo en un tiempo y en una forma, y es importante respetar eso. Otra cuestión muy importante, como psicólogos, terapeutas o amigos o personas cercanas, es no culpar a la víctima. Se tiene que dejar de lado también si alguien cree que tiene que ver por cómo iban vestidos, porque estaban en una fiesta o porque se emborracharon allí. Es importante que dejen esas cuestiones de lado y por ningún motivo culpar a la víctima. Aunque ello ocurre muy frecuente, pues en la medida de lo posible no hacerlo. También con la persona ya acá en el trabajo terapéutico, pues se tiene que hablar con claridad y nombrar tal cual es lo que ocurrió. No ponerle otros nombres, no disfrazarlo, no tratar de minorizarlo por lo que sea, no hacerlo. Esas situaciones tienen un nombre y tienen que ser nombradas como tal. Y también a veces en estos casos a veces se requiere un acompañamiento fuera del consultorio o fuera del espacio terapéutico. Como ya lo mencionamos, puede haber incluso también, y es muy frecuente, ideación suicida o pensamientos de muerte o incluso intentos. Entonces, el terapeuta tiene que estar dispuesto también a que el trabajo no solo se remite al horario del consultorio, sino que va a haber otras ocasiones en las que sea necesario acompañar a esa persona en todo lo que está viviendo. Y bueno, desde mi postura, pues se trata de un atravesamiento de lo que ocurrió y de lo que sigue afectando a la persona, considerando también, por un lado, su estructura clínica, es decir, si es un neurótico, psicótico o se trata de una perversión. Esto porque en caso de psicosis y perversión se trata de otro dispositivo, y esto, así como lo estamos manejando, pues no podría ser de tal manera, porque estamos hablando de que en una psicosis hay otras cosas que también afectan, y si nosotros vamos así de esta manera, nombrando tal cual las situaciones, podemos llegar a llevar a la persona a una situación delirante y a un brote psicótico. Y en el caso de la perversión, pues se trabaja también desde otra manera. Entonces, así como lo estamos manejando, se trata de personas, de sujetos neuróticos, teniendo este eje de enfoque psicoanalítico lacaniano. Y en este sentido, la interpretación que se hace del terapeuta, del analista, también puede ser corta, pero ahora en un segundo momento. Es decir, hay un primer momento, como ya se los había mencionado, estos puntos fundamentales al recibir a un paciente en esta situación de acompañamiento, pues como se requiera, y hay un segundo momento donde también se necesita la intervención, que puede ser corta, y sesiones cortas en el sentido de ir cortando como el síntoma y pues el síntoma más bien. Otra manera en que esto se puede trabajar es con un grupo terapéutico. Como un complemento
a la clínica en estos casos, es decir, un grupo terapéutico en el que se promueva el atravesamiento para que las personas que han pasado por esto se puedan acompañar no solo de un terapeuta o no solo de familiares, sino también de personas que comprendan lo que se siente, comprendan de lo que se trata esta situación en particular. Y bueno, pero para esto también es necesario que las integrantes, los integrantes estén a su vez en procesos individuales, ya que lo que se habla en el grupo pues mueve muchas cosas, y por ello pues esto que se va moviendo también es importante trabajarlo a nivel individual. Y bueno, esto es lo que les quería compartir hoy. No sé si haya preguntas para irlas respondiendo en este momento. Me espero un poco a ver si hay preguntas, y si no, pues finalizamos con este live, que la intención es informar un poco más, y también informar si alguien ha pasado por esa situación, que sí se puede hacer un trabajo para salir de eso, y también si alguien tiene como algún conocido, algún familiar, informar qué es lo que puede hacer para estar en otra, para salir más bien de ese sufrimiento o de eso que le pasa. Creo que no hay preguntas. No. Bueno. Bueno, entonces, si no hubiera alguna pregunta, le dejamos en esta ocasión. Aquí, igual, si surgieran después, pueden estarnos escribiendo a la página de Clínica del Sujeto. También tenemos atención en estos casos, y cualquier cosa pues quedamos allí atentos. Muchas gracias.